Hola, yo soy Francisco Trigo Y yo, Jimena Suárez. y hoy vamos a hablar sobre el jardín de los senderos que se bifurcan. Pero antes vamos a dar una breve introducción sobre su autor, Jorge Luis Borges. Bueno, Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1891 en Buenos Aires y murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Fue poeta, ensayista, traductor argentino y fue un escritor mundialmente reconocido que tradujeron muchas de sus obras. De joven se mudó a Suiza y debido a que su padre tenía una enfermedad muy grave en los ojos, estaba quedando ciego y aquí es donde hace sus mejores amigos. Bueno, tras volver a Buenos Aires, Borges se va a convertir en una de las figuras más famosas del antiperonismo del país, al punto que salió con los militares, quienes después lo nombraron director de la Biblioteca Nacional. Es verdad, y además en estos tiempos Borges había heredado la enfermedad de su padre y estaba quedando ciego, como su padre, llevándolo a reflexionar toda su vida. Bueno, Borges nunca pudo ganar un premio Nobel, ya que cuando salió con los militares hicieron un golpe de estado que le apoyó, entonces quedó muy mal visto. Aparte, además, los temas que abarcan sus obras son recuerdos, batallas y temas de cultura general. Esto se debe al linaje de su padre y el de su madre, que el de su padre era de eruditos y el de su madre era de militares. Bueno, a continuación vamos a hablar una de sus grandes obras que refleja estos temas. Cerré la puerta con llave y pensé, a pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifén, ¿yo ahora iba a morir? Después reflexioné que todas las cosas que suceden a uno precisamente, siglos de siglos y solo en el presente, ocurren los hechos innumerables, hombres en el aire, en la tierra y en el mar, y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí. El casi intolerable recuerdo del rostro acaballado de Madden abolió mis vibraciones, lo cual llevó a revisar mis bolsillos. Y encontré lo que sabía que iba a encontrar, el reloj norteamericano, la cadena de níquel y la moneda cuadrangular. También encontré el llavero con las llaves comprometedoras inútiles del departamento de Runenberg. Una carta que resolví destruir inmediatamente y que no destruí. El falso pasaporte. El revólver con una bala. Absurdamente la empuñé y sopesé para darme valor. Vagamente pensé en un pistolazo puede oírse desde muy lejos. En 10 minutos mi plan estaba maduro. Pero, ¿me podrías explicar un poco, Jimé, qué acabamos de ver? Bueno, lo que vamos a ver es un video que representa una escena del cuento de los jardines de los senderos que se bifurcan. Sí, pero ¿qué ocurre en esta escena? Bueno, en esta escena lo que muestra es que nuestro protagonista está siendo perseguido por alguien y que está desesperado y empieza a pensar cómo puede llevar a cabo su plan para encontrar a Albert, que más adelante nos vamos a dar cuenta por qué lo está buscando. Ok. Y el protagonista, Tsutsun, es ¿cómo se llama? Es un espía alemán, ¿no? Sí. Y está acusado de traicionar a su país, pero en el cuento dice que a él no le interesa su país, sino que lo hace para seguir, tipo, es como una obligación. Exacto. Por otro lado, su perseguidor va a ser Madden, que era irlandés y que está llevando a cabo las órdenes de Inglaterra, ya que es un contexto de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Entonces nuestro protagonista principal va a cumplir su plan pasando desapercibido por este. Ah. Luego de haber leído el cuento y de que Jimena me lo haya explicado claramente, voy a contar cómo Tsutsun decide llevar a cabo su plan. Él lo que hace es dejar su locación y tomar un tren a Ashgrove, donde va a sacar pasaje para otra locación, así distraer y despistarlo a Madden. En el tren se va a encontrar con su perseguidor, pero va a lograr pasar desapercibido, lograr que no lo vea. Al llegar a la estación, unos chicos le van a indicar o le van a dar indicaciones de cómo llegar a la casa de Albert. Y él se da cuenta que estas indicaciones son las mismas indicaciones de un laberinto para llegar al centro. Y esto lo hace pensar en su bisabuelo Tsiupen, quien cuando estaba siendo gobernador había construido un laberinto donde todo el mundo se perdía y ahí también había escrito una novela. Una vez que llega, le van a preguntar si vino a ver el jardín de los senderos que se bifurcan y nuestro protagonista se va a dar cuenta de que están hablando del mismo jardín del de su antepasado Tsiupen. Ahí va a entrar y se va a encontrar con Albert, que le va a hablar de su antepasado y de que la obra que le dedicó muchos años escribirla a su antepasado, Tsiupen. Y le va a mostrar todas las traducciones que consiguió a lo largo de los años. Tsutsun sabe que más de matará mínimo una hora de encontrarlo, por lo que va a esperar escuchando todo con mucha atención,
porque le interesa bastante sobre el tema. Además, Albert le revela algo que nadie pudo entender, que es que Xiupen nunca construyó un laberinto, sino que el libro y el laberinto eran absolutamente lo mismo. Eran un solo objeto, donde se esconde el gran enigma del tiempo, que va y viene y se vuelve infinito. ¿Cómo explica esto Albert? Le da un ejemplo a Jutsun, que es que si un libro puede ser infinito, donde la última página fuera idéntica a la primera, con la posibilidad de continuar indefinidamente, siendo así un volumen cíclico. Y mientras tanto va a sentir la presencia de innumerables personas, por lo que le está explicando. Pero a la vez va a sentir la presencia de Maven. Entonces, para cumplir su misión, le va a pedir a Albert que le preste el libro para verlo. Entonces Albert lo va a querer ayudar, entonces va a buscar el libro. Cuando se da vuelta para agarrarlo, él le va a pegar un tiro y se va a terminar muriendo inmediatamente. Maven lo captura y lo encarcela. Pero nuestro protagonista va a cumplir su misión, que nos damos cuenta al final, que quería matarlo para que salgan las noticias y que los alemanes sepan qué ciudad tenían que bombardear. Entonces al final nos damos cuenta que su plan era bombardear la ciudad y necesitaba que los alemanes sepan dónde era. Bueno, nuestro protagonista era un doble traidor, no solo por ser traidor a su país, sino también un traidor de la familia, ya que mató al cuidador del jardín de su bisabuelo. Entonces se le considera doble traidor. ¿Podría examinar de vuelta la carta? Sí, claro. Las manos arriba. Lo que podemos ver en esta escena es que nuestro protagonista ya cumplió su misión, su cometido, porque aunque lo atrapen, aunque lo maten, como ya mató a Albert, las noticias sobre su muerte de Albert van a salir, entonces van a saber dónde bombardear. Es verdad. También, cuando en esta escena, cuando le pide la carta a Albert, ese escrito es el que había dejado el autor, donde solo unos pocos podían entender la metáfora sobre el laberinto. Bueno, donde claramente Albert va a entender esta metáfora. En este cuento nos podemos dar cuenta que tiene un tiempo no cronológico, no lineal, debido a que no sigue una línea del tiempo, es decir, que tiene distintas situaciones que no tienen un orden, sino que están en desorden. Un claro ejemplo de esto es cuando nuestro protagonista Jutsun habla sobre su bisabuelo y se produce una retrospección de su pasado. Por otro lado, también podemos ver que el autor desarrolla una reflexión metafísica sobre el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Es que estos senderos que se bifurcan funcionan como una metáfora para poder explicar la existencia de múltiples líneas temporales. Esto también quiere decir que muchas líneas temporales o muchas líneas de tiempo conviven entre sí, y donde estas líneas de tiempo se aproximan, se bifurcan, se cortan o se ignoran, como dice en el cuento. Y se tienen en cuenta todas las posibilidades. Acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Y que ya hayan podido aprender más sobre Borges y sobre el jardín de los senderos que se bifurcan. Hasta la próxima y nos vemos en otro video de Expertos en Borges.